Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Nos da gusto nuevamente que estén en su hogar viendo esta transmisión. Esperemos que la palabra que va a ser compartida esta mañana sea de bendición para usted y su familia. Y le vamos a invitar a que usted ponga mucha atención a esta palabra que Dios ha preparado para ustedes y su familia. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles como sociedad. En el mundo entero es una problemática que ha estado minando la fe de muchas personas. Y de hecho siempre ha habido situaciones que en el mundo tenemos que atravesar y que tenemos que enfrentar y superar. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza, yo ya vencí al mundo. Y bueno, esta aflicción, esta tribulación, esta angustia que la pandemia mundial ha estado provocando, también es algo que tenemos que considerar como parte de lo que el Señor nos decía en el tiempo antiguo, que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, pero también que Él ya había vencido todo eso. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ninguna situación en la vida que enfrentemos esa dificultad para superarla. Si el Señor está con nosotros, tenemos la capacidad, tenemos la fortaleza, tenemos el poder, tenemos la ayuda de Dios para salir adelante. La Biblia dice que nuestra ayuda viene de Jehová de los ejércitos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es importante el que nosotros podamos considerar a Dios como nuestro ayudador. Las semanas anteriores, si usted recuerda, tuvimos algunos temas que tenían que ver con el Padre. Uno de los títulos, o el primer título que mencioné, fue el amor del Padre. El segundo fue la provisión del Padre. El tercero fue el perdón del Padre. Y esta mañana he puesto por título al sermón la ayuda del Padre. Y cuando digo la ayuda del Padre, es el saber que el Padre siempre ve a sus hijos cuando están pasando un momento de aflicción o de necesidad, y que Él siempre va a estar ahí, listo para extender su mano y socorrernos. Esto nuevamente tomando como base el Salmo 103 que hemos estado compartiendo, y hemos ido dando una enseñanza profunda acerca de lo que estos versículos nos enseñan. Hoy vamos a tener como base el Salmo 103, verso número 4. Usted recuerda que leímos las semanas anteriores el Salmo 103 del 1 al 4 y hemos estado compartiendo estos mensajes. Pero hoy, después de terminar esta serie de sermones, vamos a concluir con la ayuda del Padre. Dice el verso número 4 del Salmo 103: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y hablando del Padre como aquel que nos ama, aquel que nos provee, aquel que nos perdona, ahora vamos a ver al Padre desde la perspectiva de aquel que nos ayuda, que extiende su mano para ayudarnos en los momentos de dificultad o de aflicción. Déjame decirte que todos en el mundo estamos pasando momentos de dificultad y de aflicción. Es un tiempo en que el ser humano tiene que recurrir a la fuente de ayuda que es nuestro Dios. A la verdad, hay muchas fuentes de ayuda que podemos tener en el mundo y que el mundo ofrece, y pueda aparecer por diferentes lugares respuestas a la necesidad que estamos enfrentando. Pero déjame decirte algo, que la respuesta a nuestra necesidad en este tiempo viene de Dios, viene del cielo. Recordando este pasaje que hemos estado mencionando, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Así que hoy te quiero invitar a que tú consideres la ayuda del Padre en tu vida, en este momento, en este tiempo, en tu familia, en tu hogar, en tu vida personal, que tú puedas recurrir a Dios como aquel que te puede dar esa ayuda y te dé el oportuno socorro. Que Dios intervenga en tu vida, intervenga en tu familia, intervenga en tu economía, intervenga en tu salud, intervenga en esa situación de ansiedad, de preocupación o de incertidumbre que todo esto ha causado. Pero que tú puedas tener la confianza, una confianza firme y plena de saber que Dios está contigo y que su mano te va a ayudar. Ve conmigo a la escritura en este versículo número 4, y lo primero que podemos notar es en el verso 4 lo que dice: el que rescata del hoyo tu vida. Y quisiera definir estas palabras: el que rescata del hoyo tu vida. Así que quisiera darte la definición de lo que es rescatar y lo que es la palabra hoyo. En este caso, la palabra rescatar en el hebreo, la traducción del hebreo es redimir. La palabra es Gaal, y la palabra Gaal en el hebreo es redimir del pecado, redimir de la muerte.
es el que Dios haya dado a su propio Hijo para morir en la cruz y redimirnos. En otras palabras, nosotros estábamos en el momento de la muerte y Él nos rescató de la muerte y puso a su Hijo Jesús en la cruz para que muriera por nosotros, para que muriera por nuestros pecados y que hoy pudiéramos tener vida y vida eterna. Hablar de rescatar es hablar de redimir, es hablar de que Él nos libra o nos liberta de una situación en la que estamos expuestos a la muerte. Pero también dice ahí el que rescata del hoyo tu vida, y el hoyo representa la sepultura, la muerte. En el tiempo antiguo, cuando se sepultaba una persona, se hacía un hoyo en la montaña o se hacía un hoyo en la tierra para sepultar a una o varias personas. En este caso, el diccionario define la palabra rescatar de la siguiente manera: liberar a una persona que ha sido retenida contra su voluntad, o una persona que ha sido invadida o conquistada por alguien, especialmente que es un enemigo. Entonces, liberar de un enemigo, liberar de una circunstancia donde la persona ha sido literalmente secuestrada o retenida fuera de su voluntad. Y esta situación que estamos viviendo como pandemia es algo que no está en nuestras manos. No queremos estar encerrados en nuestra casa porque queramos hacerlo, sino porque las circunstancias nos están diciendo que tenemos que tener un tiempo de aislamiento social para protegernos de un enemigo que está literalmente trayendo la muerte a las vidas humanas. Así que el rescatar del hoyo tu vida implica que Dios es el que viene y nos libera y nos saca de ese pozo o de esa sepultura donde estamos literalmente en la muerte o al borde de la muerte, y que su mano se extiende para rescatarnos y no permitir que lleguemos a morir. No solamente dice el que rescata del hoyo tu vida, añade algo más diciendo el que te corona de favores y misericordias. Y cuando hablamos de coronar, no estamos hablando de coronar desde la perspectiva de un rey, cuando se corona un príncipe o se corona un rey. Cuando habla del que te corona de favores y misericordias, estamos hablando de esa corona que se le entrega a un atleta cuando termina una carrera, o algún personaje de los Juegos Olímpicos que logra la victoria en alguna de las artes que se desenvuelven en esos deportes, y que al final le entregan una corona por ser el que tiene la victoria o el que ganó. En este caso, Dios nos pone una corona de victoria, de superación, de vencedor. La Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Cuando tú pones tu confianza en medio de esa circunstancia que te aflige, que te está oprimiendo, que te causa angustia, el Señor va a extender su mano desde el cielo. Dice la Escritura que su mano no se ha cortado, el brazo de Jehová no se ha cortado, y se extiende su brazo para rescatarte de esa condición, de ese hoyo, de esa sepultura, de ese peligro en el que te encuentras, como un padre que va y rescata a su hijo del peligro. Déjame decirte algo: el hoyo es un pozo que muchas veces trae desesperación, trae angustia, pero de ese pozo Dios promete rescatarte, sacarte y ponerte en un lugar alto, fuera del peligro, fuera de aquello que te causa temor o angustia, y darte la plena seguridad de que ya no estás en peligro de muerte, sino que ahora has sido salvado literalmente de la muerte. Y el hablar de los favores es una corona de favores y misericordias. Hablar de favores en el hebreo, la palabra es gesed, y es traducida como un amor constante que nunca cambia. Gesed en el hebreo es un amor que es permanente, un amor que no cambia en base a las circunstancias, como el amor humano, que dependiendo de las circunstancias te ama. Si las circunstancias cambian, te deja de amar. Pero el amor de Dios en esta palabra hebrea es un amor constante, un amor que no cambia. El amor de Dios no tiene variación. Cuando Él dice que te ama, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia, es un amor que no cambia. Es un amor que lo tiene desde antes, en el pasado, lo tiene hoy en el presente y lo vas a tener en el futuro. Te seguirá amando. Y esto no importa el estilo de vida que tú tengas, no importa la condición en la que tú te encuentras. Porque dice la Escritura que Dios amó al mundo entero, amó a todos los seres humanos, y le da la oportunidad a todo ser humano que pueda recurrir a la ayuda de Dios y el poder orar al Padre, como lo hemos estado mencionando en semanas anteriores, con tal confianza y tal seguridad de que si se acercan al Padre por medio del Hijo, el Padre les oirá. Y no solamente oirá la oración, sino responderá.
y obrará de acuerdo a su voluntad, librándonos de situaciones de peligro o librándonos de situaciones de muerte. La palabra misericordia, corona de favores y misericordia, la palabra misericordia en el hebreo es raham. Y hablar de raham se traduce en compasión, se traduce en las caricias que una madre le da a un hijo. Es como el amor de una madre que es celoso, que es protectora. Y así está la misericordia de Dios, como una madre que viene y protege a su hijo y lo abraza. Dice la Escritura: ¿cuántas veces quise como la gallina juntar a sus polluelos y protegerte, pero tú no quisiste? Déjame decirte que Dios como Padre te ha mostrado ese amor para ayudarte, pero también como una madre extiende sus alas para abrazarte y protegerte y no permitir que tú puedas morir o puedas correr un peligro. Aún en el borde de la muerte, Él es capaz de extender su mano de amor para librarte y ayudarte. Podríamos hablar de muchos ejemplos en la Biblia de personajes que vivieron situaciones así, que pudieron tal vez pensar como el salmista al declarar este salmo: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando hablamos de que Él es el que te rescata del hoyo, está hablando en el sentido de la persona individual. Te rescata tu vida, es tu vida, y para Dios tu vida es importante, porque tal vez el mundo pueda ver las muertes como algo normal, común, pero para Dios la muerte es algo que tenemos que vencer. Jesús vino al mundo a morir en la cruz para vencer a la muerte. Dice la Escritura que Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, y al resucitarlo el Padre le dio la victoria. Dice la Escritura: no solamente triunfó sobre él en la cruz, sino le exhibió públicamente. Y ahora tú y yo tenemos la seguridad de que no moriremos, sino que viviremos, sabiendo que el Padre nos va a ayudar ante cualquier circunstancia adversa que nos provoque inseguridad, temor o angustia. Es saber que el Padre va a estar ahí con nosotros y nos va a extender su mano para rescatarnos de esa situación, y que nos va a librar, nos va a rescatar y nos va a dar de su seguridad. El tener la fe, la confianza, es la que va a permitir que la mano de Dios intervenga en tu vida, en tu familia, en tus circunstancias laborales, económicas o de salud. Insisto una vez más, la fe es determinante, la confianza es determinante. La fe tiene que ver con la confianza. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos de que Dios puede ayudarnos y que para Dios no hay nada imposible. Por más complicada que sea la situación, por más difícil que sea lo que estemos enfrentando, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que en su gloria eterna siempre ha visto al ser humano con amor. Por eso ese amor hoy te puede dar la confianza y la seguridad de que como hijo, como hija de Dios, el Padre jamás te va a abandonar, jamás te va a dejar, sino que siempre te ayudará, siempre te sostendrá con su mano derecha, y cuando sea necesario te levantará en el nombre de Jesús, porque por su Hijo hemos sido levantados. Porque así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, de la misma muerte, y lo libró de la muerte, de la misma manera Dios puede librarte a ti y levantarte, porque la Biblia dice que seremos levantados juntamente con Él, y esto tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. Hay unos ejemplos en la Biblia que hablan de personajes que fueron literalmente arrojados en pozos, donde ese pozo podría ser una situación de desesperación, de angustia, y que la muerte estaba latente. Podemos recordar la historia de José el soñador, o de José, cuando él por sus hermanos, movidos por la envidia, porque su padre le había dado una túnica especial, y aparte la revelación que Dios le había dado en sueños de cómo Dios lo iba a engrandecer, iba a tener una posición de privilegio, de honor, y que los demás, sus hermanos, consideraban que no era el indicado para eso. ¿Por qué él dice eso? ¿Acaso vamos a nosotros a postrarnos delante de él y tenemos que honrarle y reconocerle como alguien de autoridad? Déjame decirte que cuando Dios escoge a alguien como tú o como yo, Dios lo escoge para darle autoridad. Y esa autoridad es para que cumplamos un propósito de parte de Dios. Y cuando Dios empieza a manifestar esa autoridad en tu vida o en mi vida, claro que se van a desatar una serie de personas a nuestro alrededor
que van a querer tener esa influencia de poder de parte del cielo en sus vidas y decir por qué Él tiene eso, por qué Él tiene esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia, o por qué tiene esa unción. Y van a querer tal vez ver que tú no continúes con eso, porque la envidia es querer tener aquello que la otra persona tiene, o literalmente ver a esa persona destruida. En el caso de José, sus hermanos, dice la escritura que lo echaron en un pozo y él estuvo ahí. Después lo sacaron y lo vendieron como un esclavo, pero en ese pozo fue arrojado y tal vez ellos pensaban, ahí va a quedar literalmente muerto, porque difícilmente él podrá salir de la profundidad de ese pozo. Pero déjame decirte una vez más, Dios es el que te rescata de ese hoyo de tu vida, en donde has sido arrojado muchas veces, en donde tal vez has sido por las circunstancias de la vida aventado para que en una situación de desesperación y de angustia tú sientas que ya no hay nada por hacer y puedas caer en un estado de desesperación donde sientas que nada puedes hacer con tus fuerzas. Y es cuando tenemos que recurrir a nuestro Dios, porque Dios rescata del hoyo tu vida. Pero me gustaría tomar el ejemplo de Daniel. Si vas conmigo a Daniel capítulo número 6, verso 1 en adelante, la historia de Daniel, que es muy conocida, nos recuerda cómo el padre interviene para ayudar a sus hijos en esas circunstancias en las que aparentemente todo es contrario, pero cuando Dios está con nosotros y nuestra confianza está en Él, ten la seguridad de que vamos a salir adelante. Dice la escritura en el verso 1 en adelante que el rey Darío en aquel entonces, él decidió construir el reino y constituyó el reino y puso 120 sátrapas. Y esos sátrapas que gobernaban en todo Israel tenían una autoridad en el reino. Los sátrapas tenían una posición de liderazgo y sobre esos 120 también puso a 3 que gobernaran sobre ellos con autoridad, y entre ellos estaba Daniel. Dice el verso 2, ellos 3 gobernaban, dice, en los cuales uno de ellos era Daniel, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, me gustaría que pusieras énfasis en el verso número 3 de Daniel 6:3, dice la escritura que Daniel, aunque era parte de los 120 y 3 que gobernaban sobre esos 120, él era superior a todos, a los 120 y a los 3. En otras palabras, Dios tenía un plan para Daniel. Y Daniel, no estoy hablando de aquel joven Daniel que fue lanzado al lago de fuego cuando estaba Nabucodonosor y que sirvió también a Nabucodonosor. Era un jovencito en aquel entonces, pero aquí estamos hablando de un Daniel que tenía cerca de 85 años. Ya era un hombre de experiencia, era un hombre que había pasado por situaciones muy difíciles. Literalmente había sido pasado por el fuego y el fuego no lo había quemado. Déjame decirte que todas las situaciones que tú enfrentas en la vida tienen que ver con una preparación para lo que Dios te quiere levantar, para lo que Dios te quiere llevar, y que independientemente de la difícil que sea la prueba de fuego, tal vez impetuosa, déjame decirte que nada te hará daño cuando Dios está contigo. Ellos sabían y tenían la confianza en Dios, que Dios los podía librar de ese horno de fuego, y los libró. Y Dios lo puso a Daniel como un hombre de importancia en el reinado de Nabucodonosor. Ahora en el reinado de Darío también tenía un lugar de importancia junto con otras personas. Pero dice el verso número 3, Daniel 6:3, lee conmigo por favor. Pero Daniel mismo era superior a otros sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había en él un espíritu superior y el rey había pensado ponerlo sobre todo el reino. Déjame decirte algo, Dios tiene pensamientos de bien para ti, y son pensamientos donde Él se quiere glorificar. Dios ya tiene en su mente hacer grandes cosas contigo, y tú vas a decir: grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Por eso estoy alegre, por eso estoy contento, por eso soy feliz. Independientemente de las aflicciones del mundo, yo puedo mantener mi gozo porque sé que hay un Dios que piensa en mí y tiene cuidado de mí. Dice la escritura que este rey había pensado en Daniel, en ponerlo sobre todo el reino, y menciona que había un espíritu superior. Déjame decirte algo, tú no eres cualquier persona, yo no soy cualquier persona, somos hijos de Dios. Y lo más importante que tú tienes que grabar en tu mente y en tu corazón es que si eres un hijo de Dios, la presencia de Dios, del Padre, ha venido ahora a morar. Dice la escritura que entonces los 120 que estaban como sátrapas y los que estaban gobernando junto con Daniel,
entró esa envidia, ese celo en el liderazgo que él tenía. Y claro que ellos buscaron todo tipo de ocasión para que él no pudiera salir adelante o se cumpliera el propósito de Dios, que estuviera sobre todos ellos, como el rey Darío ya había pensado. Dice la escritura que entonces ellos maquinaron y fraguaron unas circunstancias para provocar que él pudiera tener un error, y lo examinaron. Dice el salmista: me vigilan, están por todos lados, observan mis pasos, están viendo todo, esperando a que cometa un error. Y estuvieron ahí vigilando a Daniel, checando todo lo que él hacía, a ver si encontraban una falta en él, a ver si podían encontrar algo que lo pudiera acusar delante del rey y que desistiera de los planes que él tenía para con Daniel. Pero dice la escritura, verso número 4: entonces estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podrían hallar ocasión alguna o falta alguna, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Déjame decirte algo: vale la pena serle fiel a Dios, vale la pena no ser corruptos, vale la pena ser íntegros, vale la pena mantener esa confianza en Dios, haciendo las cosas que Él nos dice, aunque todo sea contrario, aunque las circunstancias digan no podrás. Tú tienes que mantenerte fiel a Dios. Tú no puedes que las circunstancias te lleven a tal vez desistir de aquello que Dios te está diciendo que debes de hacer, o en el llamado que tienes. Tú tienes que mantenerte fiel. Recuerda que los que vamos a entrar al reino de los cielos, cuando el Señor venga por su iglesia, van a ser aquellos que hemos permanecido fieles. Dice la Biblia que todos aquellos que estén trabajando en la obra del Señor, que estén sirviendo y se mantengan fieles, van a escuchar la voz del Padre diciéndole: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Está hablando de coronar, está hablando de poner en posición de autoridad. En lo mucho te pondré, pero tiene que haber fidelidad. Y la fidelidad tiene que ser en todas las áreas de la vida cristiana. No solamente es en cuestión de congregarse o en cuestión de cumplir alguna ordenanza de lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que ser fieles en todo lo que la Biblia nos enseña. Dice la Escritura que Moisés fue fiel en toda la obra de la casa de Dios. Moisés fue un ejemplo de fidelidad. Daniel fue un ejemplo de fidelidad. Por eso esta experiencia que Daniel tiene con los sátrapas que estaban y los gobernadores que estaban buscando ocasión de caer y no encontraban ninguna. Entonces ellos mencionaron entre ellos: es que es difícil encontrar algo para acusar a Daniel. Ve conmigo, por favor. Entonces, en el verso número 7, estos hombres se juntaron y fueron ante el rey Darío y le dijeron: rey, vive para siempre. Y dice el verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Eso tenía que ver algo con la adulación para el rey Darío. Queremos todos que ningún ser humano, ningún hombre que esté en el reino de Media y de Persa, ninguno pueda hacer alguna petición a ningún dios ni a ningún hombre, solamente a ti. Que durante 30 días te reconozcan a ti solamente como a aquel que puede ayudarles, que dependan de ti. Y claro que eso le agradó al rey Darío y le pidieron que él promulgara ese edicto, y no solamente eso, lo confirmara, porque al confirmarlo era imposible abrogarlo, porque la ley media persa era determinante, que no podía abrogarse una ley o un edicto dado por el rey cuando ya había sido confirmado. Por eso ellos insistían: este edicto es bueno, confírmalo, y que no pueda ser abrogado. Y el rey Darío lo hizo. Dice la Escritura que estos hombres le dijeron: todos hemos acordado, príncipes, sátrapas, gobernadores, todos. Pero era una mentira, porque no habían considerado a Daniel. Daniel era parte de ese grupo que tenía que ser considerado, y Daniel no estaba enterado de lo que ellos estaban maquinando o acordando para que él no pudiera continuar con el propósito, el llamado que él tenía para cumplir en ese tiempo frente al reinado del rey Darío. Era muy importante, déjame aclararte esto, era muy importante que esas circunstancias que estaban siendo fraguadas
eran con el propósito de que el propósito de Dios en Daniel no se cumpliese. Va a haber circunstancias en tu vida que vas a enfrentar y que van a provocar que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Hoy yo te quiero decir algo. Si ha habido circunstancias, si ha habido situaciones que se han fraguado o se han maquinado y te han afectado y te han hecho sentir que ya no puedes hacer lo mismo que Dios te llamó a hacer o en la posición que Dios te puso, y eso está provocando tristeza, angustia en tu corazón, déjame decirte algo: no permitas que nada ni nadie te aparte del amor de Dios y de su fidelidad al Señor, a hacer aquello que Él te ha pedido que lleves a cabo. Dice la escritura que entonces ellos pidieron que se confirmara ese edicto y el que no lo cumpliera fuera echado en el foso de los leones. Y después de que el rey lo confirma, dice la escritura en el verso número 10, Daniel se entera, no dice cómo, pero se entera de que ese edicto fue confirmado por el rey y que había sido firmado por el rey. Entonces Daniel lo primero que hizo fue que entró en su casa. Repite conmigo, ahí en tu casa. Daniel entró en su casa. Este tiempo es un tiempo también para entrar en la casa. Y es un tiempo para saber cómo enfrentar estas circunstancias que son contrarias y que nos enseñan a depender de Dios y a tener confianza en Dios. Y Daniel entró en su casa y él no dejó de hacer lo que él sabía hacer y estaba acostumbrado a hacer. En otras palabras, las circunstancias no lo movieron de su fidelidad, lo movieron a seguir manteniéndose fiel al Señor, a pesar de que las circunstancias le prohibían que él hiciera aquello que sabía que tenía que hacer en tiempos de crisis o en tiempos de dificultad. Dice la escritura que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, como lo decía Salomón cuando se edificó el templo. Dice la escritura, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así que, así como lo hacía antes, las circunstancias no permitieron que se quitara. Es una falla que tenemos normal, se cayó el celular. Daniel no permitió que se quitara esa actividad común que él tenía de orar. Y déjame decirte, cuando Daniel supo ese edicto, él empezó a orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daba gracias en oración 3 veces al día como lo solía hacer antes. A veces nos olvidamos de la importancia de orar. Jesús enseñó a los discípulos a orar una y otra vez y les dijo: es tiempo de orar, porque vienen momentos difíciles, vienen tiempos difíciles, seré entregado y seré llevado a la muerte. Es tiempo de orar. Y ellos se quedaban dormidos. Déjame decirte algo: no es tiempo de que estés durmiendo en casa. No es tiempo que la cama te gane para estar durmiendo, porque estamos en casa, estamos encerrados en casa, porque hay algo que estamos enfrentando y no nos deja ser libres para hacer lo que antes hacíamos. No podemos ir a la iglesia y alabar a nuestro Dios como antes por el temor, por el miedo, por la inseguridad de que podamos ser contagiados. Déjame decirte que es el tiempo no de dormir, es el tiempo de orar. Porque los que se duermen, como aquellas vírgenes que cabecearon y se durmieron cuando vino su Señor, ya no pudieron entrar, se quedaron. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de orar y de estar despiertos. Dice la escritura: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que te despiertes. Es tiempo que te despiertes de ese adormecimiento, de ese letardo que tiene meses y que has descuidado el propósito de Dios. Has descuidado el llamado de Dios para venir a la casa del Señor, para cumplir el propósito de donde quiera que tú te muevas, sigas dando testimonio y sigas predicando de Jesucristo. Es el tiempo en que los valientes tienen que levantarse para predicar del reino de Dios y no negar su fe, mucho menos dejar su confianza y su fidelidad a Dios. Dice la escritura que entonces aquellos hombres buscaron a Daniel porque sabían que él iba a seguir orando a su Dios. Verso número 11 del capítulo 6 de Daniel: y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Algo que me sorprende y me llama mucho la atención es que Daniel estaba en la presencia de su Dios. Estos hombres se dieron cuenta que estaba en la presencia de Dios. Déjame decirte algo. Yo creo que
no hay mejor lugar donde nosotros podamos estar que estar en su presencia. Estar en su presencia lo llena todo. Puedes perder muchas cosas en la vida. Puedes dejar de tener muchas cosas que antes poseías o disfrutabas. Pero cuando la presencia de Dios está contigo y te deleitas en la presencia del Señor, no tienes todo. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Daniel estaba en la presencia del Señor y él estaba deleitándose en su Señor, porque sabía que Dios podía librarlo de ese edicto que se había promulgado, y que aunque él fuera arrojado en el pozo de los leones, sabía que un Dios que lo podía rescatar, liberar de la muerte. Dice la Escritura que entonces en el verso número 13, estos hombres fueron ante el rey y le dijeron: Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, de los cautivos de Judá. Sigue diciendo: no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Le está diciendo: mira, no te respeta. Se le dijo que no orara y está orando. Se le dijo que no clamara y está clamando. Déjame decirte esto, que el rey, cuando supo eso, que Daniel estaba siendo acusado por lo que Daniel siempre hacía, y que el rey sabía que era un hombre de experiencia y que lo había puesto como un hombre de autoridad, porque sabía que él era un hombre temeroso de Dios, que no era un hombre corrupto, que no era un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias, que era un hombre que tenía temor a Dios, y que era importante tenerlo en ese liderazgo de su reino. Por eso, cuando él escucha que vienen y acusan a Daniel y que él no lo respeta, entonces dice la Escritura que el rey se entristeció mucho. A él le pudo en su alma, porque sabía que Daniel era un hombre temeroso de Dios, no era bueno, y que estaba haciendo algo que estaba afectando a un hombre de Dios, y esto no era agradable. Había ese sentimiento de culpa, de que había hecho algo incorrecto, y él lo único que tuvo que hacer es aceptar el que Daniel fuera llevado a ese pozo de los leones, como el edicto había sido promulgado. Dice la Escritura en el verso 16 que mandaron traer a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te rescate de ese pozo, Él te rescate de ese hoyo, Él te libre de ese hoyo, que Él te pueda coronar con la victoria, que puedas vencer a los leones, que te pueda coronar con su favor, con su misericordia. No lo dice así, pero es como dice la Escritura en el Salmo 103. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el rey le está diciendo: el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. Sabía el rey Darío que él era un servidor, un siervo de Dios, y sabía que al pedir eso le está diciendo que el favor de Dios, que la misericordia de Dios esté sobre ti, Daniel. Era una petición que él expresaba con su boca. Dice la Escritura que entonces el rey, en ese tiempo, cuando él sintió que Daniel estaba en peligro y que podía literalmente morir, dice la Escritura que Daniel no perdió su confianza en Dios. Daniel sabía que Dios estaba con él. Dice que fue tras de una piedra y taparon el pozo, cerraron el pozo. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones a ver qué había pasado con Daniel. Usted sabe la historia. Y acercándose al pozo, dice que llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Esa fue la pregunta del rey Darío. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre mi Dios,
envió ángel a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Oh rey, Dios mandó un ángel para cerrar la boca de los leones. Y no solamente eso, para librarme, porque él me vio inocente. Dice la escritura, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo creo que cuando Dios interviene, puedes ver la voluntad de Dios, de que aunque el enemigo venga a querer acusarte, Dios declara inocencia para tu vida. El pecado siempre nos acusa. El enemigo viene, es nuestro acusador, y de día y de noche está acusando a todos los que creemos en Dios. Y nos acusa: tú hiciste esto malo, tú hiciste esto otro, tú no mereces, tú necesitas morir o vas a morir por tu pecado. Pero hoy Dios extiende su mano para rescatarte de ese hoyo y decirte: eres inocente, porque yo soy el que rescato del hoyo tu vida, te corono de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas. Y eso gracias a Jesús, mi hijo, que vino a redimirte, vino a rescatarte, vino a librarte del hoyo, de la muerte, del pecado. Ese es nuestro Dios. Dice la escritura que entonces cuando Daniel da eso, el rey se alegra en gran manera. Dice el verso 23, a causa de él mandó sacar a Daniel del pozo. Y dice la escritura que ninguna lesión se halló en Daniel, porque había confiado en su Dios. Y fueron traídos todos aquellos sátrapas y gobernantes que habían fraguado eso contra Daniel, y fueron echados al pozo de los leones. Y apenas los echaron al pozo de los leones, fueron devorados por los leones, porque ellos no tenían a ese padre que les ayuda cuando más lo necesitan. No tenían ese fervor de servir a Dios en las circunstancias difíciles. Concluyo con esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, y dijo: la paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Hasta el día de hoy podemos reconocerla: que en todo el dominio de mi reino teman todos a Dios y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, así como Dios libró a Daniel del poder de los leones y mandó un ángel para cerrar la boca de los leones. Hoy Dios te puede librar a ti. Hoy Dios puede librarte de cualquier pozo de desesperación, de cualquier situación de amargura, de escasez, de enfermedad, de tristeza, de dolor, de cualquier situación que tú sientes que es imposible o difícil de salir adelante. Hoy yo te digo, gracias a Jesús, tú tienes esa libertad. Hay un pasaje que quisiera leerlo antes de que nos fuéramos en ese tiempo de oración. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar, para libertar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hoy yo te invito a que le puedas pedir perdón a Dios y le puedas decir: Señor, hoy yo reconozco que tú eres mi Padre y yo necesito que tú me liberes, me rescates, me ayudes. Ayúdame, así como Daniel clamó a ti y tú le ayudaste, hoy clamo a ti para que tú me ayudes. Puedes hacer esta oración conmigo en tu casa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta mañana y en este lugar. Señor, clamo a ti, reconociendo, Señor, que hay muchas circunstancias que tal vez me hacen que se debilite mi fidelidad o mi amor o mi servicio a ti. Pero hoy he aprendido, Señor, que tú eres el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias. Señor, así como a Daniel, hoy yo te pido que me rescates de ese pozo de desesperación donde me encuentro o donde mi familia se encuentra, y podamos ser librados, Señor, de la muerte, de esta pandemia, de este coronavirus y de cualquier tipo de maldad que pudiera levantarse en el mundo. Hoy te pido, Señor, que tú vengas con tu Espíritu Santo, ese Espíritu superior que has hecho morar en nosotros, que es superior a toda enfermedad, superior a todo problema, porque Él nos da el poder y la capacidad para ser vencedores. Recibimos el poder de tu Espíritu, Señor, para creer que así como libraste a Daniel del pozo de los leones, también puedes librarnos a nosotros esta mañana. Por lo cual, Señor, te damos gracias, bendecimos y honramos tu nombre, Señor.
Amén, Señor. Amén. Hoy yo te quiero decir esta mañana, sigue teniendo tu confianza en Dios. Mantén tu fidelidad y no dejes de orar. Es tiempo de orar y no de dormir. Dios te bendiga.